Buenas tardes. La verdad me he tomado estas preguntas como un tema de reflexión y es el tipo de reflexiones que hacemos en nuestros cursos de filosofía aquí, y ya quedan invitados para el próximo que empieza el martes 24 a las 8:30 de la tarde, donde justamente uno de los temas son estas preguntas que tienen que ver con nuestra vida como seres humanos en el ámbito público, en relación con los demás. ¿Okay? Y en ese curso exploraremos las ideas de distintos filósofos clásicos sobre estos temas. Y yo la verdad, cuando me encontré con este tema, ¿cuál es tu precio?, andaba buscando a alguien para pegarle un puñetazo, ¿cierto? Si yo me acerco a una dama y le digo, mira, ¿cuál es tu precio?, yo creo que la bofetada no me la saca nadie, ¿cierto? Entonces, lo que inmediatamente se nos viene en mente, ¿no es cierto?, es el cuál es tu precio en sentido de la corrupción, es decir, cuánto te tengo que pagar para que hagas lo que yo quiero que hagas, ¿cierto? En algunos lugares se llama la mordida, ¿okay? En otros lugares, yendo hacia el levante, un poco más hacia el norte, esto estaba institucionalizado y tenía un porcentaje, ¿no es cierto? Pero a ver, ¿por qué no damos vuelta a la misma pregunta? Y aquí tengo mi chuleta. ¿Cuál es tu precio para participar activamente en política? Y usted dirá, bueno, a ver, esto suena raro. Es que no suena tan raro porque hoy tenemos el hecho, en muchísimos países, incluidos España, en que los jóvenes no quieren participar en política. Ustedes saben que no votan. Entonces todo el mundo está desesperado porque al final tenemos esta clase de políticos que se pasa la vida en eso, de vez en cuando le haría bien trabajar también, y gente joven que dice, mira, yo ese juego no lo voy a jugar. Bueno, eso no soy yo. Entonces la desafección juvenil es un problema grave. Y como los jóvenes no tienen pelo en la lengua, si uno les pregunta, nuevamente al principio no dicen mucho, pero en el fondo hay más de alguno que dirá, el que está un poco enterado, si todos son una manga de sinvergüenzas, ¿por quién voy a votar? ¿Okay? Lo cual ya nos acerca al blanco y tal vez también a esta manera un poco escéptica de enfocar el tema cuando preguntamos, bueno, ¿cuál es tu precio? Porque desgraciadamente muchos sí tienen un precio. Entonces, empecé a darle vuelta a este tema y busqué inspiración. No divina, pero pensé, bueno, a ver, ¿qué autores conozco que dicen cosas interesantes sobre esto? En relación, de manera indirecta, y quiero hablar de dos autores que tal vez algunos conozcan, son muy conocidos. Uno es Daniel Goleman, ¿cierto?, el que popularizó esto de la inteligencia emocional, y que justamente una de las cosas interesantes que dice es que una de las cosas que caracteriza a los líderes es la inteligencia emocional. Tómense un minuto para apagar los teléfonos, si es posible. ¿Alguno más? Entonces, tenemos al señor Goleman y ya vamos a ver qué nos dice. Y después tenemos a otro señor que en su momento fue muy conocido y sigue siéndolo. Creo que su libro ha vendido 25 millones de ejemplares en el mundo, en 52 idiomas, que es Stephen Covey, que escribió un libro que se llama Los 7 hábitos de gente muy eficaz. Pero la verdad que busqué inspiración en estos dos libros, porque recordaba que en estos dos libros se planteaban acciones humanas cuya base son los valores. Es decir, uno de los elementos que está haciendo un retorno fuerte es que tenemos que volver a construir las cosas en torno a valores. ¿Qué significa esto? Esto significa que una sociedad es un conjunto de individuos
Y no tenemos individuos si no hay valores. Y la verdad que esto no es tan complicado, porque seamos del partido político que seamos, creamos en uno, creamos en el otro, todos vamos a coincidir, al menos como aspiración, en valores como la honestidad, la integridad, la competencia, etcétera, etcétera. Es decir, no es tan misterioso el tema de qué es lo que esperamos de otro. Lo que plantean estos dos autores, que a mí me pareció muy interesante, es el construirse a sí mismo en torno a ciertos valores. Está diciendo, mira, tú quieres ser alguien en la vida, en el fondo, quieres ser muy eficaz, quieres ser un líder, te vas a tener que construir en torno a algunos elementos fundamentales y aquí no hay atajos. Entonces he vuelto a revisar qué es lo que nos dicen y qué es lo que quería compartir con ustedes, pues la verdad que me ha parecido interesante. A ver, ¿qué nos dice Goleman acerca de la inteligencia emocional? Y yo me atrevería a decir que qué demonio la inteligencia emocional es lo que podríamos llamar madurez. Un ser humano maduro. Y que no le faltan 10 herbores. Y podríamos decir que querríamos, como líderes políticos, sea en el ámbito que sea, persona madura a la cual no le falten 20 herbores. Creo que estaríamos todos más o menos de acuerdo en esto. ¿Cuáles son las características de esta persona, de este individuo? Primeramente, y esto es muy interesante, porque incluso hace la referencia y dice, mire, en el fondo volvamos a Sócrates. ¿Cuál es la primera característica? El autoconocimiento. Y en inglés se llama self-awareness. Es decir, un autoconocimiento activo en el sentido de que realmente me miro en un espejo y me conozco. Es decir, no es una cosa abstracta. Y da algunos ejemplos interesantes cuando dice, si por ejemplo, si en ciertas situaciones me tensiono mucho y me pongo muy pesado con la gente, a ver qué es lo que debería hacer antes para no llegar a esa situación. Porque el segundo de estos elementos es lo que llama autorregulación o lo que yo llamaría autocontrol. Es decir, el poder controlar nuestros impulsos no es una cosa de que yo lo controlo todo en mi vida, pero yo estoy consciente y sé que a veces se me va la mano. Sé que si estoy cabreado no debiera tomar decisiones importantes. Es decir, hay una autorregulación de mis decisiones, de mis actos, etc. La tercera característica, que esto aparece en todos los temas de liderazgo, es la motivación. Es decir, hay que estar motivado, hay que tener energía. La cuarta es la empatía. Y ustedes saben que la empatía es muy difícil porque nos obliga a por lo menos a hacer el esfuerzo de ponernos en la situación del otro. Que hasta los indios americanos tenían este dicho muy simpático, decía que hay que haber caminado un par de kilómetros en las sandalias del otro para entenderlo. Y la quinta habilidad que podríamos decir son lo que podríamos llamar habilidades interpersonales o habilidades sociales. Pero hay que entender de que en el centro de todo esto hay un sistema de valores. Esa es la columna, digamos, vertebral en torno al cual se van articulando estas, llamemos, habilidades y que yo resumiría diciendo esto es lo que podríamos llamar una persona realmente madura. Esto lo pueden relacionar con muchas cosas, pero yo creo que aquí sería muy difícil estar en desacuerdo. Y lo que plantea es que todo líder realmente efectivo va a tener un nivel de desarrollo de su inteligencia emocional definida en torno a estos 5 criterios importantes. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Sí, capaz que la de esto en 15 minutos. Así. Vámonos a Stephen Covey.
sus personas altamente eficaces, pero donde nuevamente el primer acento se pone en los valores. Entonces, él habla de 7 habilidades que nos llevan de la dependencia a la independencia y de la independencia a la interdependencia. Esto es interesante porque nosotros somos nuestro propio mundo, pero dice, mira, primero tienes que controlar un poco tu propio mundo antes un poco de aventurarte afuera. Entonces va a haber 3 habilidades o 3 hábitos, porque es muy interesante. Él pone el acento en el hábito, y esto nos recuerda a las escuelas clásicas diciendo que tenemos que transformar los valores en hábitos morales, es decir, en buenos comportamientos morales, que reflejen principios que son las virtudes. Sí, la virtud es el punto de vista de referencia, pero que se tiene que traducir en un comportamiento acorde. ¿Sí? El primero es ser proactivo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la motivación de nuestro colega anterior, de Goldman? Segundo, tener metas claras. Tengo que saber hacia dónde voy. Tengo que proponerme metas. Y el tercero, tener prioridades claras. Estos 3 hábitos me permitirán lograr una victoria personal o individual. Y esto pasa a ser una plataforma para ahora relacionarme con los demás de otra manera. Porque esto me lleva a la independencia. Es decir, en vez de ser esclavo de todos mis apetitos, como dirían los clásicos, esto me lleva a una victoria personal, a una independencia a partir de la cual puedo construir una interdependencia. Entonces esto me lleva a los 3 hábitos siguientes, que los que sepan de teoría de negociaciones lo reconocerán. Primero es un marco conceptual de ganar-ganar. Es decir, yo quiero en mis relaciones con los demás lograr situaciones o acuerdos en los cuales las distintas partes se sientan ganadoras. Y esto es otra visión del mundo. Porque si yo gano, tú pierdes, si tú ganas, yo pierdo, esa es una visión del mundo escasa. Es como decir, tengo un bizcocho pequeño, hay un pionono y somos 2. ¿Okay? Te lo comes tú, yo me quedo con las ganas, me lo como yo, que es lo que yo quiero, tú te quedas con las ganas. En cambio, el ganar lleva a la creatividad. ¿Por qué no encontramos una solución que sea beneficiosa para todos? Ahora vean lo que sucede en política hoy. ¿En qué marco estamos? Si gano yo, pierdes tú. Y además, hemos llegado a un paso más. Que todo lo que haces tú, aunque yo ayer haya dicho qué es lo que me gustaría hacer, está mal. Por el hecho de que lo has hecho tú. Todas tus proposiciones legislativas son erradas porque tú las has planteado. Ahora, capaz que yo mañana diga lo mismo con otras palabras, pero ya no es lo mismo. Bueno, eso parece un juego de niños bastante pequeño, ¿no? Y yo diría, antes de aprender a leer y escribir, porque los niños aprenden rápidamente a decir mío. Ya no estamos hablando de empatía, ya no estamos hablando de nada. Pero piensen que justamente para salir de un yo victorioso sobre sí mismo hacia una interdependencia, tengo que tener un marco mental en el cual haya espacio para que todos ganemos. Lo cual es posible, pero nos obliga a ser creativos. Y nos obliga a entrar en un marco distinto, que es el marco del bien común.
Y ahora van a ver que los siguientes pasos, si ustedes quieren, los siguientes hábitos, están lógicamente relacionados. Procurar comprender antes de ser comprendido. A ver, ¿cuánto les interesa en política el comprender antes de ser comprendido? ¿No se han dado cuenta que los debates no son debates? Ustedes saben que un debate tiene reglas del juego. ¿Qué es un debate? Que estamos hablando sobre la misma cosa, tal vez tomando puntos de vista alternativos. Pero la mayor parte de los llamados debates son diálogos de sordos, donde 2/3 del tiempo se pasa agrediendo al otro en cosas que no tienen nada que ver con el tema que se está debatiendo. ¿Sí? Habría que invitar a todos estos personajes a Inglaterra, donde todavía hay una tradición de debate, y desde el colegio hasta después en la universidad se aprende a debatir, que es tomar posiciones distintas pero sobre el mismo tema. Y el sexto elemento será el de buscar sinergias. Es decir, ya entramos en la acción colectiva, donde la idea es que en vez de que nos vayamos haciendo zancadillas, 1 más 1 sea 3. Es decir, el hecho de que seamos varias personas o muchas personas trabajando en conjunto nos permita lograr metas que individualmente no podríamos lograr. Y esto nos lleva a una real interdependencia positiva. ¿Cuál es el séptimo elemento? Es interesante. Que él tenía una imagen, y dice, bueno, si yo me voy al bosque a talar árboles, ¿qué es lo que tengo que hacer de vez en cuando? Afilar el hacha. Es decir, no es simplemente una rutina que no lleva a nada, sino que continuamente tengo que reevaluar mis instrumentos y tengo que calibrar las cosas. Bueno, la verdad que esto me ha hecho sentirme un poco mejor. Esto es sano, porque el punto de vista es distinto. Como ven, lo que aparece aquí es un principio que hoy desgraciadamente falta en la política en muchos casos, que es el bien común. Es muy difícil el bien común. El nosotros. Si estamos simplemente divididos en yo soy de este partido, tú eres de este otro partido, o yo soy joven y necesito mi primer empleo, o yo soy jubilado y necesito una jubilación digna, es decir, si dividimos la sociedad simplemente en tribus enfrentadas que se pelean por el mismo pionono, eso no lleva a ninguna parte. De eso habla más claramente Platón, que lo vamos a ver en el curso que empieza, como les decía, el 24, porque Platón habla de un ideal que permite que todo lo otro se piramidalice, se ordene de manera sinergética. Y Platón, curiosamente, siguiendo a los clásicos y a otros pensadores, plantea lo siguiente. A ver, ¿quién debe estar a cargo del bien común? Aquel que realmente tenga un alma madura, que le permita ese autocontrol y que lo único que le interese realmente es el bien común, el servicio público. ¿Cómo yo puedo atraer a gente así? Bueno, justamente prometiéndole poco. Muy interesante. ¿Qué es lo que dice? Esta gente, en el ideal platónico, dependerá del Estado de por vida, es decir, no tendrá propiedad privada. Vivirá dignamente, sin lujos, Platón lo dice claramente, incluso habla de las distintas ciudades y donde sería su emplazamiento ideal y no ideal. No le gustan mucho los puertos, por ejemplo, eso están en las leyes. Pero justamente sí hay gente que tiene un sentido del bien común y del servicio público. Y que por lo general no son los que ambicionan el poder. Muy interesante.
Bueno, hay una historia muy interesante en Plutarco, para que vean que esto es muy antiguo. Estamos en la época romana. Plutarco habla de una serie de vidas en paralelo, normalmente entre un gran personaje romano y otro griego. Y en este caso voy a dar un ejemplo tomado de la vida de Numa Pompilio, que fue el segundo rey de la Roma, de la primera Roma, de la Roma, digamos, etrusca. Y Rómulo se había desaparecido, o lo habían desaparecido. Entonces, algunos decían que había subido en cuerpo y gloria al cielo y se lo habían llevado los dioses, pero la verdad que muchos no creían en esa versión de las cosas. Pero curiosamente, había dos grupos, piensen, estaban los inmigrantes, los romanos, y estaban los locales. ¿Quién eran los inmigrantes? Los romanos. Y los locales, ¿quién eran? Los sabinos. Es decir, había dos grupos claramente definidos, uno que eran un grupo de inmigrantes, digamos, conquistadores, y otro que era el grupo local, que ya se habían intermezclado, se habían casado los unos los otros, etc. Pero todavía había una diferenciación. Y logran algo extraordinario, que si eso se hiciera en política hoy, solucionaría 80% de los problemas. A la hora de decidir quién sería el segundo monarca, se pusieron de acuerdo en una cosa. Dijeron, mira, si el segundo rey va a ser un romano, lo tienen que elegir los sabinos. Y si va a ser un sabino, lo tienen que elegir los romanos. Entonces finalmente se ponen de acuerdo, creo que es un sabino, que es Numa Pompilio, que estaba retirado en el campo. ¿Sí? Él no tenía ningún interés en la política, y hay una comitiva a decirle, Numa, te hemos elegido rey. Y Numa le dice, ¿ustedes están locos? ¿Ustedes creen que yo voy a aceptar? Ustedes aquí se están matando los unos a los otros. Ha desaparecido misteriosamente Rómulo. Y el que salva la situación es el padre de Numa Pompilio, que le dice, a ver Numa, ven para acá, que es lo que yo te he enseñado acerca del bien común y el servicio, con lo cual Numa finalmente acepta el ser rey de Roma, y es el que en realidad arma las instituciones, las primeras grandes instituciones romanas, incluida la de las vestales, cuya misión era cuidar el fuego sagrado. Entonces, como ven, el ser humano esto no es nuevo. Llevamos mucho tiempo con esto de buscar maneras de poder convivir y de que esto lleve a alguna parte. Lo que está claro es que simplemente la convivencia basada en ideales económicos no va a ninguna parte. Por una razón muy simple, porque es pelearse por los piononos. Solo hay una docena de piononos, y si a Juan de ahí le doy 2, solo me queda uno para ti. Entonces ahora vamos a entrar en la guerra por los piononos. Si somos 50 y hay 12 piononos, ya se pueden imaginar. Y todos van a primeramente llorar, y en algún momento tomarán las armas para tratar de dividir los piononos. Es decir, un ideal económico no lleva a ninguna parte. Y piense que ese también es otro de los grandes males. ¿Qué es lo que queremos en conjunto? Entonces, en Europa, ¿no es cierto?, en la posguerra se lanzó un ideal del estado de bienestar. ¿Qué es lo que no se tomó en cuenta? A ver, ¿cuál es el tsunami más grande que es inevitable? Que empieza con D. La demografía. A ver, ¿cuál es la realidad europea hoy? En que se han hecho muchos avances médicos, la gente vive mucho más tiempo. Evidentemente ya cuando uno se hace mayorcito, hace más uso, ¿no es cierto?, de los servicios médicos. Y lo que ha variado de manera muy importante con respecto, ¿no es cierto?, al boom de la posguerra,
es el porcentaje de la población activa. Es tan simple como eso. Y una gran parte del problema de las jubilaciones va por ahí, porque todo el sistema está estructurado en que los que están trabajando ahora pagan a los jubilados de ahora. No fue creado como un sistema de ahorro. Sí. No digo que esto sea bueno, no digo que sea malo, es la realidad. Con lo cual, porcentualmente hay cada vez menos recursos. Y por otra parte, nos falta gente en muchas áreas. Ha cambiado claramente la estructura vital y la gente hoy a los 65 años es joven. Tal vez sea equivalente a alguien de 50 de hace 30 años, pero estamos sacando de la vida útil a mucha gente que podría contribuir de muchas maneras. Pero ven que eso obliga a pensar de otra manera. Bueno, yo quería darle algunos principios míos, que evidentemente no son míos. Pero me ponía a pensar, bueno, a ver, si yo tuviera que definir qué es lo que querría de alguien que nos representase a todos, de alguien que tiene que tomar decisiones políticas, ya sea en el campo legislativo, o ser un alcalde, o un concejal, o lo que sea. Me voy a quedar con 5 cosas que tuve que pensar. Primero, integridad. Y ven que aquí nos podríamos pasar 8 horas discutiendo lo que es integridad, pero yo creo que todos tenemos una idea bastante clara de lo que es una persona íntegra. Es algo instintivo e intuitivo. Hay gente que consideramos íntegra y gente que no consideramos íntegra. Entonces es muy interesante que la idea de la integridad nos lleva a una idea de algo que está integrado. Es decir, que todas las partes están relacionadas. Es decir, yo la relacionaría con el individuo, que la integridad es una característica natural o un valor fundamental de un individuo maduro o de un individuo político. Segundo, claramente en relación con esto, es la responsabilidad. No sé si ustedes han escuchado la radio o la televisión en estos últimos días. Yo no sabía, yo nunca vi eso. Sí, en realidad debía haber sido responsable, pero esto nunca pasó por mis manos. Hay una especie de amnesia colectiva a la hora de enfrentar la responsabilidad, y eso sí me hace pensar en otras culturas. Los que conozcan un poco la cultura japonesa, incluso a nivel empresarial, sabrán de que cuando pasa algo gordo, es el capo máximo el que asume la responsabilidad. Dice, esto es responsabilidad mía, aunque en realidad no haya tenido nada que ver, aunque esté a cargo de una empresa de 300.000 personas y claramente alguien por ahí abajo haya metido la pata. Pero hay claramente una cultura de decir, yo soy el capitán de este barco, es mi responsabilidad. Y ya sea se disculpan, ya sea renuncian. No es una práctica muy difundida en Occidente que yo haya visto, sino que más bien aparece esta especie de amnesia colectiva. Oh, yo nunca supe eso. Pero si usted habló de eso la semana pasada, es que ya no me acuerdo. Tercer elemento. La competencia, es decir, el ser competente, no el competir con otros, que yo relacionaría también con la experiencia. Pues hay muy pocos que nacen sabiendo. Yo le preguntaría al Señor, ¿usted qué ha hecho en la vida? Y de acuerdo a lo que haya hecho en la vida, sabrá más o menos de ciertas cosas. Y habrá estudiado ciertas cosas, pero ¿cómo se relaciona eso con su experiencia? Es muy curioso que hoy en política creemos de que cualquiera que le caiga bien a sus amigos es competente para ser alcalde, para ser diputado, para ser senador. Yo he estudiado algo de administración pública, porque estudié relaciones internacionales, y he estudiado especialmente educación. Tengo una maestría en educación, donde estudié el sistema educativo y todo. Pero hoy a cualquiera lo ponen ahí de ministro de educación.
y después el partido lo toma y a la siguiente lo pone de ministro de Agricultura. Y después lo cambia y lo pone de ministro de Fomento, y así nos vamos. Y yo le preguntaría a esta persona, aunque sea un cargo político, a ver, señor, ¿usted de esto qué sabe? Mínimamente. A ver, ¿a ustedes les gustaría ir a donde un dentista que ha sido elegido por todos los del barrio y que la verdad que es una persona muy simpática para que le saque una muela? ¿No es cierto? Uno diría, mira, a ver, si es muy jovencito, uno ya... ¿Ve? Experiencia. No diría una persona un poco mayor. Hasta cuando uno va a sacarse sangre, ¿no es cierto?, a la salud pública, uno prefiere a una de estas señoras que claramente tienen experiencia. Si está la practicante ahí que le tiembla la mano, la verdad, uno empieza a rezar y a acordarse de todas sus oraciones juveniles. Bien, algo tan simple como competencia y experiencia. Por no decir de países donde la gente se puede presentar como representante de un lugar en el que jamás ha puesto el pie. Entonces, que hay un espacio ahí que está vacío, entonces yo me presento como diputado de un lugar que ni podría reconocer en el mapa. Por ejemplo, en Francia está la moda de que uno normalmente es diputado de un espacio geográfico específico y además es ministro o otra cosa. Es decir, ni siquiera, si uno le preguntasen 3 nombres de calles del centro, uno le podrían decir de qué va el tema. Para que vean las aberraciones en las que hemos caído. Cuarto, preocupación e interés por el bien común. Y hay gente que nunca la va a tener ni nunca la tuvo. El señor Trump parece que tiene más interés en los bienes de su familia que realmente en el bien común. Lo que pasa es que la televisión le enseñó a ser popular. Es un hombre que sabe que si uno le dice a la gente lo que quiere escuchar, la gente aplaude. Muy interesante, y esto lo vamos a ver en nuestro curso de filosofía, que de esto habla muchísimo Platón. Incluso me acuerdo de un diálogo por ahí que dice, hay un personaje que es, digamos, un gran orador, sofista, que le dice, mira, yo sería mejor médico que un médico. Yo Sócrates le pregunta, ¿y eso por qué? Pues como yo sé convencer, podría convencer a la persona que se tome las medicinas que se tiene que tomar. Ahí Sócrates vuelve un poco y dice, mira, hay conocimiento que podríamos llamar técnico y hay gente que sabe construir barcos, hay gente que sabe medicina, hay gente que sabe de cerámica, es decir, hay un conocimiento técnico. Pero es curioso cómo ha eliminado eso de la política. Pero el tema no es la titulitis, sino que realmente vaya surgiendo gente con experiencia, y que no pueda pasar a otro tipo de nivel si no ha hecho antes sus armas a un nivel más básico. Cada cual debe haber sido, antes de meterse en las grandes políticas, alcalde de un pueblo pequeño. Porque un pueblo pequeño es un microcosmos. Y lidiar con la Junta, con la Diputación, y si llega a ser de otro partido que el partido, digamos, dominante, saben que va a tener problemas, etcétera, etcétera. Y mi quinto principio es el que yo llamaría fortaleza moral. ¿Qué significa esto? Resistencia a las amenazas y a la corrupción. Ustedes saben que si hoy ustedes son un juez en España que no está de acuerdo con ciertos personajes, lo van a amenazar o la van a amenazar. Entonces, ven, ahora, ¿cuál es tu precio? De repente puede cambiar el precio. Pues tal vez el precio pueda ser la dignidad. Yo estaría dispuesto a participar en política si puedo mantener mi dignidad,
y ayudar a construir la dignidad de los demás. No lo he hecho, no he entrado en una serie de circunstancias en las que podría haber entrado, porque no vi eso, porque vi que todo tenía un precio. A ver, le voy a decir algo que suena totalmente normal, pero que si lo piensan es una aberración: la disciplina de partido. Porque en teoría, si yo soy un representante político local, debo conocer las necesidades de mi pueblo, de mi localidad, de mi comunidad autónoma, etc. Es decir, estoy representando el bien común muy específico de un grupo de personas, pero no, ahora tengo que ver qué es lo que se determina. Y que las listas además se determinan de esa manera. Ven que tenemos un problema. Pero por otra parte ven que no está tan difícil el entender lo que habría que hacer. Ese es el gran dilema de hoy. Yo lo he visto incluso en campos profesionales, en que el nivel del discurso va subiendo y se va complejizando y vamos subiendo como si ya fuéramos doctorados, pero a nivel de la acción básica tenemos un problema. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero hay que volver a acercar el ser y el hacer. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se construye el ser? El ser se constituye o se construye más que en base a conocimientos, en base a valores. ¿De cuáles son mis valores? ¿Qué es importante para mí? Ahora, en algún punto estos mismos valores tienen que evolucionar hacia el bien común. Porque si mis valores son simplemente defender lo mío a cualquier precio, eso lo hace cualquier bebé de un par de meses. Si no vayan a un jardín infantil y vean, no, es mío, no te lo presto. Habría que tomar a todos los políticos y decir, señores, hoy día nos vamos a ir a visitar un jardín infantil para que se vean al espejo. Y además repetitivo. Podríamos tomar un par de sesiones del Congreso, mostrar el vídeo de la última vez, ¿para qué repetir el discurso? Que se tomen una Coca-Cola mientras vean la misma repetición. Pero ven, entonces uno dice, bueno, pero ¿qué falta aquí? Faltan valores. Entonces tenemos que recomenzar la construcción del ente colectivo. Porque si simplemente seguimos pensando que esto se trata de repartir bienes materiales, tengo malas noticias. Los bienes materiales están escaseando. Si todavía seguimos con el cuento chino del estado de bienestar, pero les podría decir exactamente el impacto colectivo de la crisis de estos últimos 10 años. Es muy simple el cálculo. Si ustedes ven el nivel de endeudamiento nacional de prácticamente todos los países de Occidente, van a ver que se ha duplicado. Es decir, en 2005 más o menos el nivel de endeudamiento de muchos países, incluidos Estados Unidos, España y muchos otros, rondaba el 50% del Producto Interno Bruto. Hoy está en el 100%. Es decir, eso significa que tendríamos que hacer todo lo que estamos haciendo trabajando, pero sin cobrar un duro. Porque todo sería para pagar la deuda. Y eso en algún momento revienta. Eso es uno de los problemas del presupuesto hoy. Y lo que ha sido muy interesante para los que hayan seguido un poco el debate de los presupuestos, que nadie hoy es capaz, dentro de esta máquina que hemos armado, de hablar del tema con lógica. A ver, ¿cuál es la lógica del PSOE? Que nos está yendo muy bien y que hay que subir los beneficios sociales. Sí, pero ¿dónde está el endeudamiento y el doble? ¿Cuál ha sido la lógica del gobierno? Reducirle las jubilaciones, pero misteriosamente no se han reducido los salarios del sector público, que se van a duplicar, y no se han reducido los sueldos de los políticos.
Misteriosamente, si ustedes se van, casi todos los países del mundo van a ver que los beneficios concretos que tiene el sector de los políticos misteriosamente son infinitamente mejores que el ciudadano medio. Eso es objetivo. Y eso ustedes pueden ir, les puedo dar 10 países, se pueden ir y pueden medirlo. ¿Okay? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, nosotros aquí tenemos lo que yo no llamaría una respuesta, sino que un experimento. Es decir, el tema no es encontrar hoy la respuesta. No existe la respuesta. Pero existen muchas pequeñas iniciativas para empezar a hacer las cosas de otra manera. Por ejemplo, hay una serie de economistas, especialmente austríacos, que están trabajando sobre la idea del bien común y cómo ello se podría traducir en una economía solidaria. Porque hay algo muy curioso en esto de cuál es tu precio. Hay mucha gente que está dispuesta a hacer muchas cosas con un precio muy bajo, el de sentirse útiles. El nivel de generosidad a nivel mundial es extraordinario. Hay gente como usted, como yo, hay individuos que hacen cosas concretas en beneficio de otros. ¿Cierto? Tenemos aquí en Granada, por ejemplo, una estupenda organización con la que colaboramos muy estrechamente, que es Calor y Café. Y es muy interesante el ver, cuando uno está ahí, ¿no es cierto? Estamos todos aquí de voluntarios y nos vamos al supermercado a recoger, que la gente es generosa. Y es curioso que es inversamente proporcional, el que más tiene, el que menos da. La gente normalmente que está muy estrecha es la más generosa, porque se solidariza. Yo no creo que la gente sea mala, realmente, no creo que haya mucha gente mala, pero sí creo que hay mucha gente ignorante, que es algo que ya planteaban Platón y Confucio. Pero uno puede salir de esa ignorancia, uno puede acercarse a los demás y tratar de hacer algo. Por eso uno de los pilares de este experimento, que es la Organización Internacional Nueva Acrópolis, es el voluntariado. Pero ¿cuál es el problema del voluntariado? El voluntariado en la práctica, como funciona en muchos lugares, es de corto alcance. Es decir, pasa algo, un terremoto, una inundación, algo, la gente acude, a las 2 semanas ya no acude nadie. Por lo cual tiene que haber un sistema de valores que sustente esto. Y ese sistema de valores está enraizado en la filosofía. Es una manera de ver el mundo, es una manera de interpretar mi relación con el mundo. Tenemos que volver a preguntarnos nuevamente qué es y qué debería ser el bien común. Y cómo a partir del bien común, de una noción de solidaridad, podemos hacer las cosas de otra manera. Y por otra parte está la cultura. ¿Qué es cultura? El arte, la política, todos esos son expresiones de la cultura humana. El ser humano interpreta su mundo y de acuerdo a cómo lo interpreta, actúa de otra manera. Voy a contar una anécdota que a mí me impactó mucho. Hace muchos años, cuando yo dirigía un centro de Nueva Acrópolis en Boston, en Estados Unidos, vimos un video de una ceramista, no sé si era Hopi, o de esa zona más o menos, puede haber sido Hopi, y que explicaba cómo ella hacía su cerámica. Entonces decía, mira, yo voy a buscar greda, es decir, arcilla. Pero cuando llego al lugar pido permiso y solo saco la arcilla que voy a necesitar. Y llevo un regalo porque yo estoy llevándome algo, entonces yo tengo que devolver algo. Y explicaba ese proceso, es decir, que era de una ecología maravillosa. Pues nosotros somos depredadores. Cuando pasamos ya no queda mucho.
Piensen solamente cuando compramos cosas, todo el empaquetado. ¿Qué pasa con ese empaquetado? ¿Cuánto de eso es biodegradable? ¿Cuánto tiempo se demora en biodegradarse el plástico que usamos para tantas cosas? Y estamos en una época en que tenemos mucho conocimiento y que las cosas se podrían hacer de otra manera. Por lo cual, conocimiento sin valores no va a ninguna otra parte, porque por lo general infla el egoísmo. Y por eso, para cerrar, quiero plantear estos 5 principios, que evidentemente no me he inventado, pero que en esta reflexión he extraído, que son la integridad, la responsabilidad, la competencia, en el sentido de ser competente, aunado con la experiencia, la preocupación por el bien común y la fortaleza moral. Estas son algunas de mis reflexiones y los invitamos entonces para el martes 24 a las 8:30, si quieren descubrir alguna de las muchas fuentes clásicas de este tipo de pensar. Pero me he tratado de atener a las instrucciones que me han dado para que podamos tal vez intercambiar algunas ideas, si hay algunas preguntas. Bueno, yo ya que te ha agotado el tiempo, si quería hacerte una pregunta, darte la enhorabuena por la charla, por lo bien estructurada que la has dado y por la claridad que lo has planteado. Y sí me gustaría que nos hablara sobre el papel de la educación, porque de alguna forma me da la sensación de que estamos mal educados o mal acostumbrados, ¿no? Según como se quiera ver. Y que de alguna manera hay que vencer una inercia que ya se ha producido y que evidentemente hay que frenar. Una inercia de hábitos, podemos llamarlo malos hábitos, ¿no? Entonces, ¿qué papel tiene la educación dentro de que además Platón le da una importancia a eso? Fundamental, el grave problema es que la mitad de la educación es en la casa. Y hoy lo que vemos mucho, y todos los que aquí se dedican a la educación, ¿no es cierto?, es te paso a mi niño con todos sus problemas y es problema tuyo. Y eso no funciona. Sí, el grave problema, de que yo diría un 50% de la educación, especialmente en valores, pasa por el ejemplo. ¿Cómo funcionamos nosotros? Por imitación. A ver, ¿qué se lleva a un niño que ve a su padre borracho pegándole a su madre? Ustedes saben que es muy probable que ese cuadro se repita. Y para no irnos mucho más lejos. Entonces también hemos intelectualizado muchos problemas que no son intelectuales, que son bien prácticos. Entonces se dice, no, la educación sería mucho mejor si todos los niños tuviesen un tablet. A mí me gustan los tablets, yo tengo un tablet, pero ¿qué es lo que veo? Que el tablet es una excusa para mantener al niñito ocupado. Entonces ya desde la semana de edad, ¿no es cierto?, ya le enchufan al niño el tablet y ya a los 2 meses ya el niño conoce mucho mejor el tablet que los padres. Por ahí se mete a descubrir cosas que no debiera descubrir. Y no hay tantos programas en Netflix o otro. Yo me vi ahora, estuve en Navidad con mi hermano ahí, con su nieto, me vi como unos 10 capítulos de la cerdita esta que está en Netflix, que está muy simpática. Pero ¿cuántos buenos programas hay? Además estamos siendo niños pasivos. Entonces, no podría estar más de acuerdo contigo de que la educación es fundamental, pero desgraciadamente la educación toma tiempo. Ahora, te voy a decir uno de mis momentos de horror en toda mi carrera académica. Me acuerdo en un curso de comportamiento del consumidor en un programa de MBA en la Universidad de Boston, que cursé hace mucho tiempo. Y cuando el profesor nos explicaba, un tipo que conocía mucho y estaba muy metido en la industria, que hay muchos de estos programas de televisión para niños, estos cómics, que no es que esté el cómics y después se vendan los juguetes, sino que están los juguetes y a veces se hace el cómics para vender los juguetes. Yo la verdad que eso para mí fue una bofetada. Porque después vemos los comportamientos que se están dando. Esta total incapacidad de separar la realidad de la ficción.
¿Y cuáles son los videojuegos más populares? No son precisamente los ecológicos, los que hablan de valores o de otros. Entonces tenemos que hoy día, desgraciadamente, replantear la educación. Me acuerdo de las conversaciones ahí con mi cuñada, que es educadora, y el gran tema que se está dando en los colegios en todo el mundo, ¿cierto? El tema de los móviles y los niños. ¿A qué edad le pueden dar un móvil a los niños? Y vayan a sacarle el móvil. Ustedes saben que hoy la peor tortura que le pueden hacer a un adolescente es quitarle el móvil 24 horas porque lo desconectan o la desconectan de su red social. Pero hemos creado un monstruo y no sabemos bien qué hacer con él. Es decir, desgraciadamente la educación ya no es simplemente un control sobre un cierto flujo de conocimiento, sino todo un sistema de apoyo y refuerzo que exige mucho tiempo. Y si ustedes tienen hijos adolescentes o hermanos adolescentes, sabrán de que no es fácil el tema. ¿Sí? Me acuerdo, para mí la mejor lección fue haber pasado tiempo con mi sobrino, que ahora ya tiene unos 30 años, esto va a ser unos 5 o 7 años, así ya tenía unos 25 años. Me acuerdo ahí, conversación, definición de conversación. Él estaba en su ordenador chateando con unas 10 personas, estaba el televisor prendido y estábamos conversando. Ahora, yo sabía que si apagaba el televisor o le decía que apagara el ordenador, se acabó la comunicación. ¿Sí? Hay mucho ruido en el sistema, a los que sepan de teoría de comunicaciones. ¿Preguntas, comentarios? Sí. Las 5 premisas básicas, que estoy totalmente de acuerdo, perdón la política, ¿qué papel o cómo influye la ideología? Es decir, ¿cómo la tergiversa? ¿No? Si la idea de una libertad individual está por encima de la del Estado, el Estado por encima de la libertad, ¿cómo influye eso en el común? Si esa virtud o esa premisa las engrandecen las ideologías o las achican o las desprecian. Es que el tema, alguien hace las ideologías. Lo que pasa hoy ya incluso no estamos hablando de ideología, sino que estamos hablando de slogans. Es decir, hoy los mensajes no son manejados por los ideólogos, sino por expertos en comunicación que saben que hay que decir la cosa de la manera A y no de la manera B. Y que depende de lo que pasó ayer, hay que no decir ciertas cosas. Entonces incluso muchos de los discursos de las campañas y todo pasan por 80 filtros. Es decir, de ahí a saber qué es lo que le pasó a Hillary Clinton. Al final la gente decía, bueno, pero me gustaría saber lo que usted piensa. Pero de acuerdo al sondeo último cambiaba lo que ella pensaba. Que, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, famoso ahí con Asia y con todo. Primero ella apoyaba a Obama. En cierto momento le dijeron, usted se tiene que distanciar de Obama. Entonces de repente empezó a criticar lo que ayer estaba apoyando. Pero no estaba muy claro el argumento de por qué ella había cambiado de opinión. Ella también votó a favor de la intervención americana en la guerra de Irak. Entonces tenemos estos personajes mediatizados en que no tenemos idea de qué es lo que piensan, excepto Trump. Y que además a mí me llamó mucho la atención un comentario del exdirector de la FBI, que ahora sacó naturalmente su libro, así que con eso se va a forrar, pero donde dice algo muy curioso que a mí me choqueó de ahora, independientemente del personaje, pero para dar cosas a las que todo... Decía, eso sería un error pensar que Trump es un idiota. Pero lo que dijo después, el problema es que es moralmente incompetente para ser presidente. Independientemente de lo que pensemos de un personaje u otro. Es decir, que hemos llegado, y es interesante que estamos llegando de nuevo al corazón de la cuestión. Que la competencia moral es la característica o la cualidad número 1 antes de entrar en todas las otras cosas. Y por eso me gustan estos dos autores, Stephen Covey y Daniel Goleman, porque ponen el acento en este aspecto moral. Bueno, muchas gracias.